Hola, Dios te bendiga, soy el pastor Salomón Hernández y me siento muy bendecido, muy honrado de que puedas estar hoy con nosotros en este curso de salud mental. Por la gracia de Dios, iniciamos este nuevo curso, es el video 1 de 7. Tenemos otras series de cursos sobre liderazgo, sobre consejería, sobre el carácter, cursos para predicadores, para maestros, cursos sobre doctrina y bueno, muchos otros cursos en los que tú puedes ingresar. Pero en esta ocasión estamos en este curso de salud mental. Por gracia de Dios, pues funjo como director del Instituto Teológico Doulos y soy uno de los directores también de la Universidad Teológica Dayspring en México y en Estados Unidos. Y a lo largo de los 16 años que el Señor me ha prestado, en los que he podido enseñar y también pues ser estudiante de teología, me he dado cuenta de que hay mucha información correcta sobre el matrimonio, sobre la familia, la salud mental, las emociones, el carácter y demás, pero me he dado cuenta también de que hay mucha desinformación, mucha ignorancia, pero también hay mucha información errada, mucha información falsa sobre estos temas tan importantes. ¿Por qué este curso? Bueno, he decidido dar este curso porque, número uno, la salud mental es un tema tabú dentro del mundo cristiano y en muchos lugares también fuera del mundo cristiano. ¿Qué es un tabú? Es ese tema, esa idea que no se toca porque puede parecer controversial o porque te puedes ver mal o puedes salirte de la línea, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que el tabú de esta generación es el problema de la siguiente generación. Yo me he dado cuenta que lo que no se habló en la generación anterior es lo que más me ha estado afectando a mí y a mi generación. Y lo que mi generación no habla es lo que le va a afectar a la siguiente generación. Por ejemplo, la generación que me antecede, cuando se nos habló quizá, ¿verdad?, a la mayoría sobre la sexualidad, por ejemplo. A veces ni siquiera dentro de las iglesias se tocaba este tema. Gracias a Dios por aquellos que tuvimos un padre o una madre atrevidos, presentes, que tocaron estos temas, pero la mayoría de los treintones o millennials como de mi edad nunca estuvimos expuestos a temas de este tipo porque para la generación anterior este era un tema tabú. Pero ¿qué crees que le duele hoy entre muchas otras cosas a mi generación? Justamente el tema de la sexualidad, por ejemplo. Otro tema tabú es la salud mental. Incluso se tienen muchos mitos sobre la salud mental dentro y fuera del mundo cristiano que hoy vamos a poner sobre la mesa y que más adelante en este video estaremos hablando acerca de esas ideas erróneas por las cuales no se ha traído este tema en muchas congregaciones, pero incluso no solo fuera de la congregación, no solo dentro de la congregación, perdón, sino fuera de la congregación. Hay muchos hogares, creyentes y no creyentes, que no se atreven a tocar estos temas. La Biblia nos habla mucho sobre la salud mental, muchísimo. Pero, obviamente, la Biblia no es un libro técnico, no es un libro psicológico. Es un libro doctrinal, espiritual, que nos lleva a conocer a Dios, a poder tener la entrada a la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Eso es la Biblia. Es Dios revelado a los hombres. Pero la Biblia, aunque no utiliza ciertos términos biológicos o psicológicos o técnicos, la Biblia sí habla en poco más de 500 versículos acerca de la salud mental. La versión Reina Valera de la Biblia tiene 31.189 versículos y en 500 de ellos o más se habla acerca de la salud mental. Por ejemplo, acerca de las emociones como el miedo, tristeza, gozo, ira, etc. Hay más de 300 versículos que hablan sobre esto. Acerca de la ansiedad, la preocupación, la angustia, hay más de 100 versículos que hablan sobre esto. Acerca de la paz, del descanso, del consuelo, hay más de 150 versículos. Acerca de la mente, del corazón, del alma, hay más de 200 versículos.
Acerca de la salud espiritual y de la restauración interior hay alrededor de 80 versículos. Y yo entiendo que si la Biblia habla acerca de un tema, entonces ese tema debe ser importante para mí. Yo entiendo que si la Biblia se toma una gran parte de ella y el Espíritu Santo inspiró una parte extensa de la palabra de Dios hablando sobre la salud mental, entonces el tema de salud mental debe ser un tema muy importante para mí, y me doy cuenta que es un tema que, aunque yo no sea intencional en él, realmente es algo que estoy viviendo y realmente es algo de lo que yo necesito aprender. Ahora, ¿qué es la salud mental? Podemos decir de manera muy sencilla que la salud mental es el estado de bienestar emocional. Es un estado de bienestar psicológico. Es un estado de bienestar psicosocial. La salud mental afecta cómo pensamos, afecta cómo sentimos, afecta cómo actuamos frente a la vida, cómo nos comportamos y afecta cómo nos relacionamos con los demás. Prácticamente todas las decisiones que tomamos en el día a día se ven afectadas o se ven condicionadas por cómo se encuentra mi salud mental. Ahora, tener una salud mental buena no significa que yo voy a estar feliz todo el día. Más allá de estar feliz todo el día, la salud mental tiene que ver con integrar herramientas a mi vida, a mi mente, a mi corazón, a mi carácter. Con estas herramientas con las cuales yo pueda identificar qué personas son de bien o no para mí, pero también identificar qué actitudes propias, qué actitudes mías son de bien o son de mal para mí. La salud mental no tiene que ver únicamente con cómo yo me siento, sino qué tan consciente soy de mí mismo, qué tan consciente soy de lo bueno y lo malo que está pasando en mi interior, qué tan consciente soy de lo bueno y lo malo que está pasando en mi entorno, qué tan consciente soy de las buenas o malas relaciones interpersonales que yo he construido con el paso del tiempo. A resumidas cuentas, la salud mental es lograr un estado de bienestar interior, un estado de bienestar emocional, psicológico y social. Ahora, por otro lado, hay diferentes mitos entre cristianos, entre creyentes, acerca de la salud mental. Y hoy quisiera que habláramos de manera muy atrevida sobre 5 de estos mitos. Uno de ellos es este: si tuvieras fe, no estarías deprimido. Este es uno de los mitos muy comunes. Si tú muchas veces te acercas con algún creyente y le dices, ¿sabes qué? Estoy luchando con la depresión. Es muy probable que te diga, pues es que no tienes fe, por eso estás luchando con eso, hombre. Bueno, pero en la Biblia nos damos cuenta de que la fe no elimina la condición humana. Una cosa es la fe y otra es la realidad humana. Ahora, hay varios ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de Dios que sufrieron depresión y que eran hombres de fe, de una fe a la cual yo creo que todos quisiéramos llegar un día. Uno de ellos, Elías. En alguno de mis sermones yo hablo de esta manera sobre Elías y lo titulé el sermón de esta manera. Del monte a la cueva. Porque de repente Elías se encontraba frente a cientos de profetas paganos, de brujos, enfrentándolos él solo, en fe de que el Señor estaba con él, pero al tiempo después se encontraba deprimido, escondido en una cueva, porque lo estaban persiguiendo. No podemos decir que quien tiene fe no va a estar en depresión. Ahora, encontramos a otros hombres como David, que él habla que incluso a causa de la enorme tristeza
Él sentía como si por dentro sus huesos fueran carcomidos, como si se secara por dentro. Hay un texto también del salmista que dice: mi alma se rehusaba a ser consolada. ¿Qué es esto? Esto es depresión. Mi alma se rehúsa a recibir el consuelo que otros le dan. Ahora, pero también no solo ellos pasaron por angustias profundas, sino que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesús. En alguna ocasión Jesús dijo: estoy triste hasta la muerte. Ahora, ¿cómo se le llama a ese sentimiento de estar triste hasta la muerte? Como que sientes que te vas a morir. Efectivamente, depresión. Elías sufrió crisis depresivas. David, Gedeón, muchos hombres y mujeres de Dios. Nuestro Señor Jesús luchó con la depresión. La Biblia dice que Él fue tentado en todo y luchó en todo sin pecar. Ahora, ese es el mito número 1. Si tienes fe, no puedes estar deprimido. Eso es incorrecto. Segundo mito que podemos tocar: los problemas mentales siempre son causados porque estás en pecado o porque te falta orar más. Bueno, efectivamente la palabra enseña que por el pecado entró la muerte y obviamente la enfermedad física, mental y espiritual. Pero el que tú y yo en algún momento de la vida estemos luchando con tristeza o con cierta enfermedad emocional no significa que es porque en ese momento estamos en pecado o porque en ese momento no estamos orando lo suficiente. Ahora, claro está que la Biblia dice: nunca dejes de orar. Claro está que la Biblia dice que por el pecado vino la muerte, pero hay que ser muy, muy conscientes. El pecado sí puede ser una de las consecuencias, sí puede ser una de las razones por las que mi salud emocional se encuentre dañada. La falta de oración, claro que afecta también a mi vida emocional, pero no son las únicas dos razones. A veces hay crisis existenciales, como el no entender a qué vine a este mundo, no entender el propósito que Dios tiene para mí. Y eso nos puede llevar a una crisis emocional. Hay 3 tipos de crisis: existenciales, también hay crisis evolutivas y crisis circunstanciales. Las crisis existenciales tienen que ver con el propósito de vida, con la identidad, como el ejemplo que te daba. Las crisis evolutivas tienen que ver con ese desarrollo evolutivo, con ese desarrollo gradual de cada uno de nosotros, y hay diferentes tipos de crisis mientras somos niños que son muy normales. Como por ejemplo que a veces siendo muy pequeño no coordino las palabras al mismo tiempo que mis pensamientos y mi cuerpo, por ejemplo. O quizá cuando somos muy ancianos hay otras crisis evolutivas que tienen que ver quizá con la andropausia, menopausia o enfermedades de los huesos, etcétera, etcétera. No nada más porque esté en pecado, porque no oro, no nada más son las únicas razones por las que podemos estar en una crisis emocional. Hay crisis de identidad y propósito, las existenciales. Hay crisis naturales o las llamadas evolutivas o del desarrollo, pero también hay crisis circunstanciales. ¿Qué son las crisis circunstanciales? Son las crisis en las que las circunstancias que te rodean de repente te dieron un golpe en la vida. Un fraude, fuiste víctima de una estafa, una pérdida, un accidente, un golpe, un desempleo, etc. Son crisis en las que las circunstancias que te rodean te afectan negativamente y entonces te provocan una situación emocional. Entonces la falta de oración sí puede traer enfermedad emocional, el pecado sí puede traer enfermedad emocional, pero no son los únicos 2 motivos por los que uno puede estar en una situación emocional. Entonces, no todos los problemas y las situaciones del alma son porque estemos en pecado, ni todo es porque no oremos. Ahora, número 3, otro mito muy común: ir al psicólogo es falta de fe.
Oye, peor si vas al psiquiatra, no, al loquero, que le llaman muchos. Bueno, si decimos que ir al psicólogo es falta de fe, falta de oración y demás, bueno, ¿por qué vamos al médico? ¿Por qué si voy al doctor cuando me duele algo en mi cuerpo? ¿Por qué si voy al doctor cuando noto alguna enfermedad física? Pues que Dios no tiene el mismo poder para sanar el alma que también para sanar el cuerpo. Bueno, la Biblia también dice que Dios le ha dado inteligencia a los hombres y que todo regalo bueno y todo regalo perfecto proviene de Dios. La inteligencia y la sabiduría que tiene un médico viene de Dios. Y acudo, aunque tengo fe que Dios me puede sanar mi cuerpo, si Dios no pretende hacerlo porque es parte de su proceso que yo pase esa enfermedad para mi propio aprendizaje, bueno, voy a tener que ir a un médico. Porque si tengo problemas legales o problemas civiles o de algún tipo, porque voy a hacer ciertos trámites o porque voy a solicitar ciertas defensas o ciertos abogados. ¿Qué no dice la Biblia que Cristo es nuestro abogado? ¿Que Dios es nuestro juez? Bueno, son textos que se han sacado de contexto. Entendemos que en lo espiritual Dios es nuestro abogado y es también nuestro juez. Pero en lo natural, en lo humano, necesitamos acudir al orden civil, jurídico y legal. Eso no significa que no tengamos fe que Dios puede obrar a nuestro favor en un trámite. Sencillamente hacemos lo que nos toca, ¿no? Y nos toca la parte humana. Bueno, lo mismo pasa cuando de salud mental se trata. Así como yo voy al médico por enfermedad física o voy al abogado por situaciones legales, también yo puedo ir al psicólogo o al psiquiatra cuando tengo alguna enfermedad del alma. Ahora, que Dios es el único que tiene el poder para sanar 100% del cuerpo al instante, sí, pero el médico Dios le ha dado también inteligencia, hasta cierto punto. Por otro lado también, Dios tiene el poder para sanar el alma al instante. Claro que Dios tiene ese poder, pero Dios también le ha dado inteligencia y sabiduría a muchos psicólogos, a muchos psiquiatras, para que nos ayuden en este proceso en el que nos toca humanamente pasar. Entonces, orar es vital. Yo debo de orar a Dios constantemente, todos los días, todo el día, orar donde quiera que vayamos. Pero no se trata solo de orar. Si Dios no nos sana, entonces en fe de que Dios nos va a guiar con un buen médico, también en fe puedo pedirle al Señor, guíame con un buen psicólogo. Otro mito, número 4, que a veces tenemos dentro del mundo cristiano acerca de la salud mental es: un cristiano siempre debe estar feliz. Y si estás deprimido o enojado, no eres buen cristiano. Incluso tenemos algunos cantos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Bueno, yo creo que cuando cantamos eso, en medio de la situación viene el Espíritu Santo y nos alegra, nos sana, nos restaura. Pero hay ocasiones en las que el Espíritu Santo, así como no sana toda enfermedad física, porque a veces no es su voluntad sanar, también a veces no va a sanar la tristeza que hay en mi corazón, porque a veces no es su voluntad, porque en esa tristeza yo lo estoy buscando más, o estoy siendo corregido, o estoy siendo perfeccionado, por ejemplo. Entonces, encontramos que todos los hombres y mujeres de Dios son aproximadamente 400 personajes los que la Biblia menciona, de hombres y mujeres de fe. 400. Y encontramos que gran parte de todos ellos en algún momento lloró. Elías lloró, David lloró, Moisés lloró, Josué lloró, Caleb, Gedeón, todos ellos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo 26 que Jesús lloró cuando murió, por ejemplo, su mejor amigo Lázaro. También la Biblia dice que él se entristeció y se angustió. Entonces, las emociones no son pecado. La Biblia dice, enójate pero no peques. O sea, enojarse, que es una emoción negativa,
no es pecado. Enójate, pero no peques. Lo que está diciendo es, tú te puedes sentir bajo una emoción negativa, pero de ti depende si tú por tu carácter y por la ayuda de Dios decides aflorar, intensificar esa emoción o decides controlarla y reprimirla. Entonces, no se trata el cristianismo de andar feliz todo el día. Hay ocasiones, como dijo Pablo, en las que hay que estar sufridos en la tribulación. Así que, bueno, ahí tenemos otro mito que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y un último mito que me gustaría que desmitificáramos hoy es este: la salud mental no tiene nada que ver con el espíritu. Bueno, esto es mentira, esto es un error. Dios nos hizo seres integrales. Entendemos teológicamente, y me disculpo si usted celebra o usted profesa una teología diferente. Nosotros creemos que cuando Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él, al ser Dios un ser trino, tres personas en unidad perfecta, cuando nos hace al hombre a imagen y a semejanza, no nos hizo un hombre trino, sino un hombre tripartito. Es decir, Dios es tres personas en perfecta unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a los hombres Dios nos hizo tres partes en perfecta unidad, no tres personas. A nosotros nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero todo eso está en perfecta unidad. Cuando se duele una de las tres partes, las otras dos también se duelen. Cuando se goza una de las tres partes, las otras dos también se gozan. Es decir, si yo sufro de repente alguna crisis física o enfermedad física, lo que va a pasar es que mi alma se va a cansar, se va a perturbar, se va a desanimar, me va a dar un bajón emocional, etc. Pero también es probable que mi espíritu empiece a flaquear. ¿Por qué? Porque le empiezo a bajar a la oración, le empiezo a bajar al gozo, a la alegría, además. Y también no solo mi alma, sino mi espíritu se empieza a debilitar. O al revés. ¿Cuántas veces no hemos leído en los Salmos aquellos que hablaban desde la depresión y decían literalmente que sus huesos estaban secando? Entonces, las tres partes que nos conforman, espíritu, alma y cuerpo, las tres están perfectamente unidas. Y el tema de salud mental es un tema que tiene que ver con el espíritu. El Espíritu Santo es capaz de ayudarme con mi salud mental. La palabra de Dios es capaz de hacerlo. La oración es capaz de hacerlo. Entonces, la salud mental es en cierta parte también espiritual. Hemos llegado al final de este video. Este es un video solamente introductorio, en el que hoy hemos hablado acerca de, que en la Biblia hay más de 500 versículos que tratan sobre la salud mental y que al ser un tema importante para Dios lo debe ser también para nosotros. Es un tema tabú, pero que tenemos que romper ya de una vez por todas con ese tabú y empezar a traer ese tema a las iglesias, a los púlpitos, a los espacios cristianos, pero también fuera del mundo cristiano. Hay que empezar a tocar los temas de salud mental en casa, en el trabajo, en la escuela y en todos lados. Hoy hablamos también acerca de que la salud mental es un estado de bienestar interior, un estado de bienestar emocional, psicológico y social que afecta o para bien o para mal, depende si estoy sano o enfermo emocionalmente, mis relaciones, mis decisiones, mi conducta, mi comportamiento. Y hablamos también sobre 5 mitos muy comunes sobre la salud mental. Uno de ellos, si tienes fe, no debes estar deprimido. Ya lo explicamos. Número 2, los problemas mentales son causados solo por el pecado o por falta de oración. Esto es incorrecto. Número 3, ir al psicólogo es falta de fe. Ya vimos que ir al psicólogo no es falta de fe. Número 4, un cristiano siempre debe estar feliz. Ya vimos que no. Ya vimos que sería lo óptimo, pero no es la realidad humana. Y número 5,
La salud mental no es un tema espiritual. Ya hablamos que la salud mental efectivamente sí es un tema que tiene también que ver con el espíritu. Gracias por llegar a esta parte del video. Si tú crees que este video y los otros 6 que vienen acerca de la ansiedad, la depresión, el síndrome del burnout, si crees que pueden ser de bendición para tus familiares, tus amigos, tus pastores, tus familiares en la fe y demás, te invito a que les hables de este curso y que puedan ellos también adquirirlo y ser bendecidos. Y te insto a que si tú te quieres capacitar de manera formal en consejería, carácter, salud mental, matrimonio, familia y este tipo de temas, te pongas en contacto con tu servidor. Repito, nuestra página de Facebook, Instituto Teológico Doulos, o al mismo número del flyer con el cual tú supiste de este curso, y te podré dar toda la información acerca de nuestras licenciaturas con acreditación americana y con acreditación internacional, que creo que te pueden interesar bastante. Dios te bendiga y nos vemos en el video número 2.